Vamos a sumergirnos y hablar de 5 cosas que desearía haber sabido antes de correr miles de mazmorras pesadillescas. Así que en este punto, estoy a punto de terminar mi segundo personaje en la temporada 2 hasta el nivel 100. Y he hecho un montón de mazmorras pesadilla solo en esta temporada, sin contar todas las que hice antes. Pero aún había cosas que, a medida que las iba descubriendo, marcaban una diferencia tan grande que quería asegurarme de compartirlas contigo. Así que lo primero que quiero que mires cuando estás analizando esto es, no todas las mazmorras son iguales. Tienes que saber lo que estás intentando hacer porque han acelerado muchísimo el subir de nivel hasta 100 en la temporada 2. Vas a terminar en muchos casos con muchos de tus glifos sin subir de nivel. La única manera de hacerlo es a través de las mazmorras pesadilla. Antes, el subir de nivel era tan largo que la mayoría de tus glifos ya estaban listos antes de llegar a ese punto. Ahora, con estas diferencias, debes pensar en tu ruta. ¿Qué intentas lograr? ¿Subir de nivel los glifos o ganar experiencia? Cada mapa está construido un poco diferente y definitivamente hay algunos que están diseñados para permitirte obtener la mayor cantidad de experiencia y otros que te permiten avanzar rápidamente y realmente ponerte a subir de nivel esos glifos como loco. Así que, aparte de probar y ensayar por ti mismo y descubrir, oye, este me gusta, ese no, este tiene mucha experiencia, ese lo atravieso súper rápido, también puedes saltar a uno de mis sitios favoritos, que es maxroll.gg. Y ellos realmente han hecho un montón de trabajo y mantienen esto actualizado todo el tiempo, así que es un excelente lugar a donde ir. Lo recomiendo mucho. Pero lo han detallado en la sección de farmeo de experiencia en solitario, así que puedes revisar aquí y ver los mejores para eso. Estos son los que te van a dar más experiencia por partida y estos otros para subir de nivel los glifos. Así que es una manera rápida y fácil de hacerlo sin tener que pasar por tanto ensayo y error. Una vez que hayas hecho eso y comprendas qué y por qué lo estás haciendo, es esencial mantener tu velocidad al máximo. La velocidad es crucial para avanzar rápidamente, ser ágil y disfrutar al máximo. Cuanto más impulso mantengas, más sentirás que estás progresando. Mejorar los glifos al nivel adecuado te hará más poderoso, mejorará tu experiencia de juego y te ayudará a evitar el agotamiento. En la temporada 1, muchos jugadores se sintieron exhaustos al alcanzar el nivel 100 debido a las mazmorras pesadilla, las cuales ya no querían volver a ver. Esta temporada, eso parece estar mucho mejor, pero aún así, quiero asegurarme de que las estés atravesando muy rápido. Entonces, ¿qué debemos buscar? En general, tienes 2 lugares principales donde puedes aumentar la velocidad. Puedes ponerla en tus botas. Ahora tengo una velocidad de movimiento del 16%. Puedo mejorar eso. No está mal. Podría ponerlo en mi amuleto. En él tengo 2. La velocidad de movimiento y la velocidad de movimiento tras matar a un élite. Es otra forma de moverse rápido por las mazmorras, sintiendo esa fuerte sensación de constante movimiento y subir de nivel rápidamente. Disfrutándolo mucho. Lo otro a buscar, que no está en estas botas que uso ahora, pero originalmente subía de nivel con ellas, son 3 cargas de evasión adicionales. Lo genial es tener esa evasión extra. También puedes usar esquivas más a menudo para, digamos, saltar entre grupos de enemigos. Así que si estás en un tramo largo, puedes usar esas esquivas para avanzar rápidamente y acelerar el paso. No todo el mundo lo utiliza. Sé que muchos sí lo hacen, pero todavía hay gente que no, y los guardan solo para salir de apuros en los combates. Pero si tienes extras como estos, realmente te permiten hacer mucho más. Ahora bien, si estás en una mazmorra y te encuentras apenas sobreviviendo y necesitas esas esquivas adicionales solo para mantenerte con vida, consideraría bajar un poco el nivel de la mazmorra, pero en su mayoría entonces puedes guardar esas esquivas. Pero si las estás utilizando entre medias y has aumentado tu velocidad de movimiento, vas a atravesar estos lugares como si nada. Así que los próximos tienen un poco más de enfoque en acelerar la obtención de experiencia. Así que lo primero que quiero mirar, especialmente en temporadas, si estás jugando un personaje de temporada, definitivamente quieres ver y comprobar en el mapa dónde has estado. Por lo general, cuando haces mucho nivel en mazmorras de pesadilla, ya estás prácticamente aquí. Pero asegúrate de que, hagas lo que hagas, primero estés aumentando la experiencia, para que obtengas ese extra. Quiero decir, ahora es un 20%. Así que incluso antes de hacer todo esto, y si has hecho algunas de estas cosas y no has completado tu experiencia, puedes seguir y reasignar estos puntos y luego colocarlos aquí. Vale mucho la pena, sea cual sea el costo. Es muy barato. Así que ese es uno de los primeros lugares donde puedes hacerlo. Y obviamente la mayoría de la gente sabe sobre usar los elixires, así que asegúrate de tener siempre elixires activos. Una de las cosas que hago es, en su mayoría, estoy en un nivel de mazmorra que puedo atravesar bastante rápido. Así que no necesito las habilidades especiales de los elixires fuertes. Generalmente,
los guardo y los reservo para cosas importantes, como cuando estoy intentando avanzar en mazmorras pesadilla o voy tras jefes un poco antes y necesito defensa o resistencias adicionales. Así que en su mayoría no uso estos elixires completos, simplemente mantengo todos los débiles en mi mochila y de esa manera no tengo problemas al usarlos. Si decido hacer otra cosa o terminar de jugar, no me preocupo demasiado. No estoy desperdiciando algo como un piel de hierro o algo por el estilo. Así que también mantengo siempre una abundancia de elixires disponibles y puedo seguir usándolos. Puede que elija algunos que creo que son un poco mejores. Si estoy haciendo algo demasiado poderoso, podría usar aplastante. Simplemente elijo el que me gusta. Me gusta mucho. Consigo muchos gratis, así que aumentar la velocidad de ataque es útil y obtienes ese 5%. Otra cosa que puedes hacer, ni siquiera lo había pensado. En las temporadas también está la mejora de los elixires. Así que, en lugar del bono del 50% y 30 minutos de elixir, tienes 45 minutos. Hacer muchas incursiones en mazmorras pesadilla con 45 minutos te da tiempo suficiente. Ahora, la novedad en la temporada 2 de la que no creo que todos estén al tanto es que ahora realmente se añade experiencia cuando usas incienso. Así que los inciensos no caen tan a menudo. Creo que los he visto caer una vez. Creo que eso es solo para dar una probada. Es como si dijeran, oye, el primero es gratis, amigo. Y luego, una vez que tienes eso, entonces tienes que fabricarlos tú mismo. Entonces, vas al mismo lugar, preparas las pociones y luego puedes hacer incienso. Lo genial del incienso es el aumento de experiencia es realmente bueno. No duran tanto, pero si estás en un grupo, o, digamos, dirigiendo a todos, cualquiera que esté jugando a tu alrededor también recibe el beneficio. De nuevo, en esto, no me preocupa tanto el beneficio. Estoy intentando elegir mazmorras de pesadilla que pueda superar muy rápidamente. Para esto, cuando voy a hacerlos, simplemente busco el adecuado. De hecho, podemos hacerlo ahora. En el alquimista, al entrar en el incienso y desplegarlo, he maximizado todos mis recursos, por lo que no puedo mostrarlo. Al elegir, suelo optar por el que puedo hacer en mayor cantidad, sin preocuparme demasiado. Creo que tener algo con espinas es una habilidad que nunca utilizo, y una probabilidad de esquivar. No está mal. Pero realmente hago el más barato porque el único propósito de esto es que se desgastan muy rápido, y prefiero tener el aumento de experiencia disponible porque estos creo que duran. ¿Dónde está el enfriamiento real? 20 minutos. Así que mi elixir durará 45 y este durará 20 minutos. Así que los usaré con más frecuencia. Simplemente me gusta tener abundancia de ellos. Así que nunca me preocupo por eso. Puedo activarlo y obtener esa experiencia extra. Así que ahora, otra ventaja es obtener mucha experiencia. Y es algo en lo que cometí un error al principio de mi juego porque tenía tanta prisa. Estaba como compitiendo contra el tiempo. Tengo un video en el que lo hago. Todo se centra en la rapidez con la que avanzas, lo cual fue una buena métrica porque me ayudó a ser más eficiente al recorrer las mazmorras y lo hizo más disfrutable cuando era más difícil subir de nivel en la temporada 1 e incluso antes. Y entonces una de las cosas que hacía era saltarme. No buscaba realmente los santuarios, simplemente pasaba de largo de ellos o de los eventos. Pero en cuanto a experiencia, honestamente puedes duplicar o triplicar la que obtienes en una sola incursión en la mazmorra pesadilla. Por eso, si tu meta es subir de nivel, explora los pasillos adicionales, busca eventos especiales, revisa santuarios, abre cofres y observa qué eventos pueden desencadenar. Al limpiar a fondo, obtendrás mucha experiencia, ganando rondas que se acumulan si avanzas rápidamente. Esta estrategia puede brindarte una cantidad significativa de experiencia adicional que de otra forma no obtendrías. Descubro que mejora al perfeccionar tu configuración. Los pozos de experiencia crecen enormemente. Pasamos al número 5. Probablemente mi favorito me ha evitado muchos problemas. Básicamente es evitar mapas de baja calidad. Esto se debe a los afijos que posee cuando estás revisando tus glifos o tus sigilos. Perdón, no tus glifos. Cuando estás mirando tus sigilos, buscas eso. Normalmente es este primero el que es uno de los peores. Pero revisas eso y ves si es algo que te interesa hacer. Probablemente ya he destruido los malos. Realmente no me gusta hacer la tormenta eléctrica. No me gusta hacer sombra errante. Sinceramente, prefiero desmontarlos. Prefiero tener las piezas y poder crear los sigilos de los niveles que quiero, en lugar de tener un montón que simplemente odio correr. Y es una tortura. Otra cosa es que a veces hay mapas que no te gustan, y eso depende mucho de la construcción con la que estés jugando. Si te encuentras con que entras y estás haciendo las fosas de arañas y no tienes suficiente resistencia al veneno, y es realmente molesto porque estás como a punto de morir constantemente y no es divertido en este momento. Simplemente omite esos mapas. Solo anota cuál es ese mapa, y luego lo verás cuando llegues a los sigilos y puedes simplemente pasarlo por alto. Puedes destruirlo o jugarlo más tarde si quieres, pero yo encuentro que soy un poco drástico con eso, y a veces se me acaban, pero no es tan grave. Solo haz un par de árboles de susurroso corré, algunas marias infernales, y abre un montón de cofres, y generalmente encontrarás otra cosa para empezar.
Si realmente te quedas sin mapas, materiales para construir tus sigilos. Pero en realidad no me ha pasado. Esta temporada no tuve ese problema en absoluto. Parecía que recibía una abundancia de botines. Así que no hacer mazmorras basura o mazmorras que no quieres hacer, que no disfrutas, es probablemente uno de mis consejos favoritos. De hecho, hice un video más largo, y ese fue uno de los consejos clave, donde di 16 recomendaciones sobre cómo acelerar tus mazmorras pesadilla. Y sinceramente, si quieres echarle un vistazo, está justo aquí. Pero cualquier cosa que esté en este video tiene prioridad sobre aquel. Entonces, si hay conflicto entre esto, esta es la actualización.